Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 505. Problemas en la frontera de batalla. Un rato después, mientras Mai, Max y Brock revisaban las tiendas, Ash las encontró tras terminar su compra. Ash les hizo un gesto con la mano, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, relajado, sonriendo como si no hubiera desaparecido durante horas, con Pikachu y Bea acercándose a él. Mai parpadeó una vez. Luego 2 veces. ¿Ya volviste? Ash inclinó la cabeza. ¿Ya? Brock miró su reloj. Han pasado casi 3 horas. Ash se encogió de hombros. Ah. Me sentí más bajo. Max lo miró con los ojos entrecerrados. Dijiste que esto tomaría menos de 1 hora. Dije probablemente menos de 1 hora, corrigió Ash con facilidad. Es una distinción muy importante. Mai entrecerró los ojos. Ajá. ¿Y lo captaste? Ash metió la mano en su bolsillo, levantó una pokebola y la hizo girar en su dedo. Sí. ¿Qué era? Max se acercó. ¿Era fuerte? ¿Raro? Los Pokémon costeros tienen características muy interesantes, ¿no? Ash extendió el dedo, agitándolo. Sin spoilers. Lo sabrás cuando la use, dijo con una sonrisa. Ash guardó la pokebola en su bolsillo y se balanceó sobre sus talones. Entonces, dijo, mirándolos fijamente, ¿algo más quieren hacer? ¿O ya estamos listos para irnos? De cualquier manera, estoy bien. Mai dudó, luego volvió a mirar las tiendas que habían estado visitando. Quiero decir, todavía quería buscar cintas y accesorios. Y tal vez zapatos. Y bocadillos, añadió Brock inmediatamente. Mai le lanzó una mirada. Esos no cuentan. Son absolutamente importantes, dijo Brock con seriedad. La moral es importante. Ash se rió. ¿Ves? Por eso le confío los suministros. Señaló con el pulgar hacia el centro comercial. Tenemos tiempo. No tengo prisa. Los ojos de Max se iluminaron. Ah. De hecho, interrumpió rápidamente, subiéndose las gafas. Brock, ¿no dijiste que querías volver a la tienda de artículos para actividades al aire libre? ¿La de las cuerdas de escalada y los utensilios de cocina? Brock parpadeó. ¿Lo hice? Sí, asintió Max rápidamente. Dijiste que necesitabas una nueva, bandeja de secado. Eso suena como algo que yo diría, admitió Brock, frotándose la barbilla. Max juntó las manos, interrumpiéndolos. En fin. La cuestión es que tenemos recados. Agarró la manga de Brock con entusiasmo sospechoso. Recados importantes. Recados muy aburridos. Extremadamente, educativos. Brock frunció el ceño. ¿Por qué me arrastras así? Porque ahora eres mi tutor legal, dijo Max con suavidad. Vamos. Las sartenes de secado no esperan a nadie. Arrastró a Brock hasta la mitad del pasillo antes de que éste pudiera discutir adecuadamente, dejando a Ash y Mai parados allí en medio del centro comercial. Hubo un ritmo. Entonces Ash los miró fijamente. Mai se cruzó de brazos y observó cómo Max se alejaba. Está actuando raro. ¿Cuál fue tu primera suposición? Dijo Ash. Ella resopló. Eso fue absolutamente a propósito. Ash inclinó la cabeza y se rió entre dientes. ¿Crees eso? Sí, dijo Mai rotundamente, lo sé. Ash los vio desaparecer y luego volvió a mirar a Mai, con las manos todavía en los bolsillos de la chaqueta. Entonces, dijo con suavidad, balanceándose sobre sus talones, segunda ronda. ¿O lo dejamos y nos vamos? Mai parpadeó y luego señaló vagamente hacia las tiendas. Quiero decir, todavía quería ver cintas. Y accesorios. Y tal vez zapatos. Definitivamente accesorios. Ash asintió solemnemente. Una búsqueda noble. Ella resopló a su pesar. No tienes permitido juzgar. Literalmente desapareciste durante 3 horas y regresaste como si nada hubiera pasado. No juzgo a nadie, dijo Ash, levantando las manos. Apoyo todas las iniciativas de compras. Incluso puedo llevar bolsas. Soy muy hábil en eso. Ah, ¿de verdad?
Años de experiencia, dijo con orgullo. Misty y Green me entrenaron. Sin piedad. Mai se rió, sacudiendo la cabeza. Está bien. Una ronda más. Comenzaron a caminar, en dirección a hacer algunas compras más antes de abandonar la ciudad nuevamente. Mientras tanto, de vuelta en la frontera de batalla, habían pasado algunos días desde la ceremonia de apertura. Desde entonces, habían estado celebrando combates de exhibición casi sin parar, rotando entre instalaciones mientras los cerebros fronterizos demostraban sus habilidades contra Pokémon de alquiler, contrincantes holográficos de alta tecnología o entre ellos. Y la prensa lo devoró. Pero desde el primer día, Noland no había aparecido ni una sola vez. Al principio, nadie le dio importancia. Si alguien tenía una excusa para desaparecer durante días, era él. La fábrica de batalla no se gestionaba sola, y ese lugar se encargaba de todos los Pokémon de alquiler. Scott ignoró las preguntas con facilidad, explicando que Noland estaba en plena calibración, y los periodistas lo aceptaron sin dudarlo. Pero entonces las cosas empezaron a ponerse raras. Para empezar, nadie había tenido noticias suyas. Era extraño incluso para Noland, sobre todo después de la desaparición de su amigo pájaro, Articuno. Entonces notaron algo más. Los Pokémon de alquiler que salían eran aproximadamente la misma docena. Debería haber cientos de Pokémon de alquiler, casi uno de cada especie, así que ¿por qué se repetía con tanta frecuencia? Querían hacer preguntas, pero debían actuar con calma. Si no lo hacían y los periodistas se enteraban, las cosas podían salir mal. La frontera de batalla gozaba de la misma popularidad y confianza pública que los líderes de gimnasio. Proteger esa reputación era parte de la razón por la que Scott la había creado. La otra mitad era ver buenas batallas. Y eso nos llevó al partido de hoy. Las luces de la arena brillaron intensamente dentro del Battledome, reflejándose en la estructura transparente mientras la multitud se acomodaba. Se suponía que esto sería lo más destacado, lo más destacado. Annabelle estaba de pie al borde del campo, con las manos ligeramente cruzadas tras la espalda. Sentía todas las cámaras sobre ella, y no le gustaban para nada estas situaciones. Scott se paró a su lado, prácticamente zumbando, cerebro fronterizo versus cerebro fronterizo, susurró en tono de escenario, sonriendo como un niño, todos han estado preguntando cuándo finalmente intervendrías. Nunca acepté, empezó Annabelle. Oh, pero lo hiciste, interrumpió Scott alegremente, mientras saludaba a las cámaras, simplemente aún no lo sabías. Al otro lado del campo, Lucky se estiró perezosamente, Seviper se enroscó a sus pies. Vamos, reina de la torre, bromeó con una sonrisa burlona, todo este revuelo y ahora nos vas a dejar colgados. Greta se inclinó sobre la barrera, con los codos apoyados en la barandilla. Yo también quiero ver lo que puedes hacer, añadió con sinceridad. Annabelle exhaló por la nariz. Y bien, dijo finalmente. La multitud se animó al instante. Los drones se movían y los lentes se acercaban mientras Scott aplaudía triunfalmente. Ese es el espíritu. Dijo, muy bien, todos, esto será nunca terminó la frase. Un miembro del personal irrumpió en el túnel de la arena a media carrera, casi tropezando al detenerse derrapando cerca del campo. Tenía el rostro pálido, los ojos abiertos y la respiración entrecortada. Scott frunció el ceño. Oye, ¿qué pasa? Estás en una pista activa. El miembro del personal tragó saliva con dificultad, mirando instintivamente las cámaras suspendidas, luego se inclinó y bajó la voz mientras susurraba. Señor, dijo con urgencia, nosotros, encontramos a Noland. La sonrisa de Scott no se desvaneció. Asintió, manteniendo su sonrisa habitual, aunque por la voz del empleado notó que no era buena. ¿Lo encontraste? Repitió Scott en voz baja, lo suficientemente alto para que lo captaran los micrófonos cercanos. Ah, excelente. Seguro que se ha vuelto a enfrascar en el diagnóstico. El miembro del personal continuó susurrando. Está en la sala médica, dijo, con la voz apenas firme, está inconsciente. Scott le dio una palmada en el hombro al empleado y siguió sonriendo. Genio con exceso de trabajo, se rió, girándose ligeramente hacia las cámaras, les pasa a los mejores de nosotros, ¿verdad, amigos? Algunos periodistas rieron entre dientes. Al ver la sonrisa de Scott, asumieron que era algo sin importancia. Pero los cerebros de la frontera sabían más.
Scott era experto en ocultarlo todo tras una sonrisa, y la frontera de batalla tenía la misma reputación que los líderes de gimnasio, un lugar que protegía a la gente con entrenadores poderosos. Annabel frunció el ceño y se enderezó completamente. Scott. Scott se inclinó más cerca de ella, con la voz aún optimista y la sonrisa aún fija, pero sus palabras sonaban entre dientes. No aquí. Entonces Scott alzó la voz para que todos lo oyeran y aplaudió. Bien, dijo con energía, un pequeño retraso. Un problema técnico. Disfruten de un breve intermedio. Hay refrigerios disponibles. Mientras la multitud zumbaba con una charla confusa, Scott se alejó bruscamente de las cámaras, bajó sus gafas de sol y miró a los Frontier Brains, haciéndoles un gesto con los ojos para que lo siguieran. Se dio la vuelta y entró en las instalaciones. Detrás de él estaban Greta, Tucker, Luke, Spencer, Brandon y Annabel. En el momento en que las puertas de la arena se cerraron detrás de ellos, el ruido desapareció y la sonrisa de Scott desapareció en el instante en que estuvieron fuera de la vista. ¿Dónde está?, dijo secamente, quitándose las gafas de sol y girándose hacia el empleado. Por aquí, dijo rápidamente el miembro del personal, ya moviéndose, lo llevamos a la sala médica, al nivel inferior. No fue necesario decírselo 2 veces. La emoción anterior de Greta se había desvanecido, reemplazada por un ceño fruncido mientras corría junto a Scott. La sonrisa de Lucky se había vuelto más aguda. Tucker, siempre sonriente, ahora fruncía el ceño con los puños apretados mientras la seguía. Spencer caminaba con calma, pero agarraba con más fuerza su bastón. Brandon no dijo nada. Sus largas zancadas acortaban la distancia. Annabel se quedó atrás medio segundo y luego aceleró el paso para seguirlos. Levantó las manos para sujetar la bufanda que llevaba alrededor del cuello mientras respiraba para tranquilizarse antes de correr tras ellos. Al llegar a la sala médica, lo primero que los impactó fue el olor, el inconfundible aroma a aire antiséptico y estéril. Al abrirse la puerta, vieron a Nolan acostado en la cama central, conectado a varios monitores. Le habían quitado la chaqueta y la colocaban cuidadosamente sobre una mesa cercana. Un vendaje tenue le rodeaba la nuca y la cabeza. El pitido constante del monitor cardíaco era el único sonido en la habitación. Greta se detuvo en seco. Oh, no. Nolan, ¿qué pasó? ¿Qué aspecto tiene?, respondió Tucker, cruzándose de brazos. Alguien lo atacó y aún no ha recuperado el conocimiento. Lucky maldijo en voz baja. Spencer, que entró último debido a su ritmo más lento, entró y preguntó. ¿Cómo está? Un médico dio un paso adelante con vacilación. Lo encontraron en uno de los niveles inferiores de la fábrica, explicó en voz baja. Hay signos de traumatismo contundente en la nuca. No hay fracturas. Está estable, pero no sabemos cuándo despertará, ni si lo hará. Y, añadió otro vacilante, por lo que dijeron las personas que lo encontraron, aparentemente todos los Pokémon de alquiler, o al menos la mayoría, han sido robados. La habitación quedó en completo silencio. ¿Fuerza contundente?, repitió Greta lentamente. ¿Y todos ellos?, continuó Brandon. Eso no es reconfortante, y dijo Lucky entrecerrando los ojos. Greta respiró temblorosamente. Entonces, alguien deja inconsciente a Nolan, roba la mayoría de los Pokémon alquilados y lo hace dentro de una de las instalaciones más seguras de la región. Tucker se pasó una mano por el pelo, con evidente frustración. ¿Y de alguna manera lo hace sin activar todas las alarmas que tenemos? Ese no es un ladrón cualquiera. La cola de Lucky se movió irritada mientras Sepiper se movía a su lado. Sí. Ese es alguien que sabía a dónde ir. ¿Y cuándo? Scott se cruzó de brazos, con la mandíbula apretada. ¿Qué pasa con los registros de la fábrica? Borraron, añadió el médico en voz baja. Oh. Sobreescribieron. Aún estamos comprobando. Los ojos de Brandon se oscurecieron. Premeditado. Las voces se superpusieron por un momento, especulación, ira, incredulidad, hasta que Annabel habló. ¿Puedo? No era muy fuerte. No alzó la voz para nada. Pero la oyeron de todos modos, y todos la miraron. Annabel se había acercado a la cama sin que nadie se diera cuenta. Su postura era diferente. Estaba más erguida, observando el cuerpo de Nolan como una investigadora. El médico a cargo parpadeó. Annabel, esto es una consulta médica. Ella no lo miró. Sus ojos estaban fijos en Nolan. No voy a interferir, dijo con calma. Solo quiero mirar.
Spencer la estudió por un largo momento, luego inclinó levemente la cabeza. Continúa. Annabelle se acercó directamente a la cama. Greta observó, confundida, cómo la mirada de Annabelle no se dirigía al vendaje, los monitores ni la herida en su cuello. En cambio, se dirigía hacia abajo. Se agachó para ver mejor. Este era un terreno familiar para ella. Aún tenía entrenamiento con la Policía Internacional y seguía siendo detective, aunque lo mantuviera en secreto. Sus ojos captaron algo. Algo que brillaba tenuemente cerca de sus manos. Annabelle se acercó. Tucker se puso rígido. Oye, comenzó a detenerla, o al menos a interrogarla, pero ya era demasiado tarde. Annabelle tomó suavemente la mano de Noland mientras todos los demás dudaban, sin saber si intervenir o ver lo que estaba haciendo. Ella giró ligeramente su mano, inclinándola hacia la luz del techo. Su pulgar rozó una vez las yemas de sus dedos, luego se inclinó más cerca, entrecerrando los ojos. Ahí, murmuró. Su mirada recorrió la habitación hasta que vio hisopos de algodón. Tomó uno y, para sorpresa de todos, empezó a raspar suavemente bajo las uñas de Noland. Lucky parpadeó. ¿Qué estás? Pero entonces un leve brillo iluminó la luz. Annabelle redujo la velocidad y repitió el movimiento con otro dedo. Luego con un tercero. Siempre el mismo resultado. Un fino polvo de plata acumulado en el hisopo. Se enderezó lentamente, soltando la mano de Noland con el mismo cuidado con el que la había tomado. «Hay residuos», dijo. Scott frunció el ceño. ¿Residuos? No es sangre, continuó Annabelle con voz tranquila, acercando el hisopo a sus ojos mientras lo observaba. Y no es piel ni fibras de tela, lo cual es extraño, considerando que fue un ataque a corta distancia. Entonces, ¿qué es? Preguntó Greta. Annabelle miró alrededor de la habitación, luego al doctor. ¿Me prestas una bandeja para muestras? Y pinzas. Estériles, si es posible. El doctor dudó, pero asintió al instante y corrió a un armario de suministros. Tomaron los suministros necesarios y se los entregaron a Annabelle. Annabelle ya se estaba poniendo los guantes. Aceptó la bandeja y las pinzas y se acercó de nuevo, recogiendo con cuidado todo el polvo que pudo de debajo de las uñas de Noland. Cuando hubo reunido todo lo que pudo, selló la bandeja y finalmente miró hacia arriba. Parece que Noland logró rozar al atacante y recogió algo de lo que sea este material. Miró a Noland. Por donde lo golpeó, diría que fue un ataque sorpresa. El daño es mínimo, así que probablemente fue solo un golpe. Casi lo deja inconsciente, pero en los pocos segundos que permaneció consciente, logró raspar a quien lo hizo. Annabelle miró al médico. ¿Hay un laboratorio aquí? El médico se estremeció levemente, comprendiendo lo que preguntaba. Técnicamente, sí. Pero no está diseñado para analizar metales. Está bien, dijo Annabelle con calma. Solo necesito un análisis rápido. El doctor dudó un momento y luego miró a Scott. Scott asintió, y el doctor tomó el frasco y se fue a enviarlo al laboratorio. Annabelle entonces se volvió hacia el miembro del personal que los había traído. Llévame a la habitación e intenta reconstruir la escena lo mejor que puedas para que yo pueda. Tucker levantó ambas manos, con las palmas hacia afuera. Bueno, esperen. Tiempo muerto. Miró a Annabelle, al hisopo y a Noland en la cama. ¿Cómo se te ocurrió comprobarlo? Y quizás deberíamos ir más despacio antes de empezar a hurgar en escenas del crimen como si estuviéramos en una película de misterio. Lucky se cruzó de brazos. Sí. No digo que te equivoques, añadió, mirando la bandeja, pero eso fue específico. Annabelle suspiró. Es porque si alguien lo golpeó por detrás, dijo con calma, señalando a Noland, y permaneció consciente el tiempo suficiente para caer hacia adelante, entonces lógicamente la mayoría de la gente intentaría darse la vuelta y contraatacar, o al menos ver quién lo hizo. Hizo un gesto ligero hacia la mano de Noland. Y si eso sucedió, y hubo una lucha, que es por lo que quiero ver la escena, esperaríamos encontrar células de piel, fibras de tela, sangre, cabello, algo. La voz de Brandon era baja. ¿Y en cambio? En cambio, dijo Annabelle, tenemos este residuo metálico. Lo que significa que quien quiera que haya hecho esto llevaba algún tipo de armadura. Y, siendo sinceros, ¿cuánta gente puede andar con armadura sin que nadie se dé cuenta? No es algo que ocurre por casualidad. Spencer la estudió atentamente, con ojos penetrantes bajo su expresión tranquila. Hablas con confianza. Annabelle se dio cuenta de que estaba dejando ver su lado detectivesco.
tosió rápidamente en su mano. No es tan difícil. Simplemente confío mucho en mi capacidad de observación. El médico se aclaró la garganta con nerviosismo. Sí, si ayuda, el laboratorio debería tener los resultados preliminares en 1 hora. Gracias, dijo Annabel. Por favor, envíanoslo lo antes posible. Podría darnos una pista. Scott había permanecido en silencio durante todo esto, con los brazos cruzados mientras pensaba. Luego exhaló con fuerza y aplaudió. Está bien, dijo, es suficiente para esta habitación. Todos lo miraron. Scott se enderezó, la máscara del showman volvió a su lugar lo suficiente como para ser útil. Brandon, Spencer, ustedes dos vengan conmigo de vuelta a la prensa. Luke, Greta y Tucker, vayan con Annabel. Parece que sabe lo que hace. Espera, ¿qué? Dijeron Greta y Tucker al unísono. Ya me oíste. Scott levantó un dedo. Esto es lo que tenemos que hacer. 1. Mantener la ceremonia de apertura para la prensa. Si la cancelamos, tendremos que explicar por qué, y eso genera pánico. Y el pánico le da a quien esté detrás de esto la oportunidad de actuar de nuevo, si es que sigue aquí. Levantó un segundo dedo. Y 2. Todos los cerebros fronterizos deben centrar sus esfuerzos en capturar al criminal detrás de esto, por cualquier medio necesario, antes de que esto salga a la luz pública. ¿Crees que todavía podrían estar aquí?, preguntó Brandon. Scott no respondió. Simplemente volvió a sonreír, como si supiera algo que ellos desconocían. Muy bien, si tenemos el plan, vámonos, dijo Scott mientras se daba la vuelta. Mucha suerte a todos. Cuéntenme qué encuentran. Salió alegremente. ¿Qué? No respondió la pregunta, sin embargo, y murmuró Tucker. Lo vigilaremos. Ustedes intenten averiguar qué pasó, dijo Brandon, mirando a los demás. Spencer asintió, golpeando ligeramente su bastón. Buena suerte. Les deseo lo mejor a todos. Luego Brandon y Spencer abandonaron la habitación, dejando al otro equipo solo. Annabel suspiró y miró al miembro del personal. Como dije antes, llévanos a la habitación y cuéntanos exactamente cómo fue. No dejes nada fuera. Los niveles inferiores de la fábrica de batalla no se parecían en nada a las arenas de arriba. Allí el aire era más fresco y, con lo que ahora sabían, todos estaban nerviosos, casi esperando que alguien saltara sobre ellos. En el sótano, vieron filas y filas donde deberían haber estado las Pokeballs, ahora todas vacías. Alguien había entrado y se lo había robado todo. Annabel disminuyó la velocidad en el momento que entraron al pasillo, estudiando la escena mientras repasaba mentalmente todo lo que el miembro del personal le había dicho. Greta se dio cuenta inmediatamente. ¿Ves algo? Todavía no, dijo Annabel, concentrándose mientras sus habilidades se ponían en práctica. Sus ojos brillaban levemente de color rosa. Verás, Annabel tenía formación detectivesca y poderes psíquicos. Con el tiempo, aprendió a combinarlos, desarrollando algo que le permitía reconstruir eventos usando sus poderes psíquicos y evidencia física. Era como una visión detectivesca. Mientras tanto, Greta, Luke y Tucker continuaron hablando detrás de ella, sus voces superponiéndose. Entonces, ¿me estás diciendo? Dijo Tucker con los brazos cruzados que alguien entra en la instalación de alquiler de Pokémon más segura del planeta, deja inconsciente al encargado, borra los registros y se va con básicamente un ejército. Sin hacer saltar las alarmas terminó Greta con la mandíbula apretada. Eso no tiene sentido. Luke pateó suavemente el suelo. Lo haría si las alarmas nunca hubieran importado desde el principio. Greta frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Luke se encogió de hombros. Significa que o bien sabían cómo evitarlo todo, o bien no lo necesitaban. Mientras tanto, Annabel por fin tuvo una visión clara de la escena. En su mente, la reconstrucción comenzó a desarrollarse. La figura semitransparente de Nolan se movía por el pasillo, trabajando en una terminal. Entonces otra figura semitransparente apareció detrás de él y levantó el brazo. Annabel se detuvo, concentrándose en los hechos. La forma en que Nolan había sido golpeado implicaba que el atacante era más alto que él, pero si eran grandes y supuestamente llevaban armadura metálica, ¿dónde se habían posicionado? Rebobinó la escena mentalmente, viendo cómo la figura retrocedía hacia un estante. Detuvo la reconstrucción y caminó hacia ese punto exacto, pasando junto a Luke, Greta y Tucker. Se arrodilló y examinó el suelo.
Allí encontró más polvo metálico y lo que parecía una hendidura, como si algo afilado se hubiera clavado en el suelo. Entonces dijo Annabel, enderezándose un poco, quienquiera que haya hecho esto probablemente era un hombre, de unos 1,80 metros de altura. Y como pensé, probablemente llevaba algún tipo de armadura de placas, a juzgar por las hendiduras en el suelo. También es probable que llevara una espada, lo que significa que estaba armado. Vaya. ¿Se nota todo eso en tan solo unos segundos? Tucker parpadeó y se cruzó de brazos. Sí, añadió Greta, inclinando la cabeza, ¿que eres, una especie de detective o algo así? Annabel parpadeó y rió nerviosamente. Yo, no. Es que, tenía mucha práctica. Bueno, sí. Quería ser detective de pequeña, pero nunca lo conseguí. Ya sabes cómo es. Mintió con suavidad y luego se apresuró a añadir. En fin, creo que puedo entender cómo sucedieron las cosas aquí. Annabel señaló un punto cerca de la computadora. Lo más probable es que el hombre con armadura se acercara sigilosamente a Noland y lo golpeara con la mano, no con un arma. Su arma probablemente era una espada, y no tenemos heridas cortantes, así que no intentaba matar a Noland. Luego señaló el suelo frente a ese lugar. Noland probablemente se cayó y el agresor pasó por encima de él para llegar a su verdadero objetivo, la base de datos. Ella se acercó a la computadora. Cuando hizo eso, Noland debió haber extendido la mano e intentado agarrarle la pierna. Así fue como conseguimos los residuos de metal debajo de sus uñas. Lucky asintió. Tiene sentido. ¿Pero qué buscaba entonces? Annabel suspiró. Eso es lo que estoy tratando de encontrar. Se inclinó sobre el teclado, estudiando las teclas sin tocarlas. Bajo la tenue luz de emergencia, pequeños destellos brillaban en la superficie. Entendido, murmuró Annabel. Repasó rápidamente todos los patrones posibles que las marcas podían representar. Solo le tomó 5 segundos. Abrió los ojos de golpe. Lo tengo. Se dirigió a la terminal y empezó a escribir. Apareció una página con información sobre Hirachi. Lo que llamó la atención inmediatamente fue que la base de datos mostraba signos de eliminación deliberada. Annabel frunció el ceño. Era buena con las computadoras. Quienquiera que hubiera hecho esto probablemente lo había guardado todo en una memoria USB antes de borrarlo. Aún así, datos como estos podían recuperarse, solo que tomaría tiempo. Tienes que estar bromeando, murmuró Tucker. Greta se quedó quieta. Eso es mítico. Los ojos de Lucky se entrecerraron. Eso no debería estar aquí. Ella dejó escapar un lento suspiro entre los dientes. Así que ese tipo con armadura lo dejó inconsciente a mitad de la sesión. Y se llevaron todo, añadió Greta, todos los Pokémon alquilados, también. Tucker frunció el ceño. ¿Por qué tomar los alquileres si todo lo que quería era a Hirachi? Las chicas se giraron lentamente para mirarlo con la mirada perdida. Él parpadeó y rápidamente agitó las manos para defenderse. Espera, así no. Sí, es malo que esté detrás de Hirachi, pero no puedo ser la única que se pregunta por qué se llevó todos los Pokémon de alquiler. Annabel no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia la esquina inferior de la pantalla. No lo sé, pero eso también me lleva a preguntarme por qué quería a Hirachi. Solo hay una razón por la que alguien querría a Hirachi. Es para que se le concediera un deseo. Al decir eso, algo se le ocurrió de repente, dejándola paralizada por un instante. ¿Un deseo? Los otros tres no notaron su distracción. Tucker simplemente se dio un golpecito en la cabeza. Grrr. Qué complicado es todo. Bueno, sabemos qué busca, pero no sabemos por qué, ni siquiera quién se supone que es. Supongo que deberíamos hablar con Scott y contarle esto, sugirió Greta, cruzándose de brazos. Sí, si hacemos eso, podríamos elaborar un plan todos juntos, asintió Lucky. Annabel tosió en su mano. Todos pueden continuar sin mí. Quizás pueda recuperar algunas cosas de esto. Espera, ¿no fue la soledad la razón principal por la que Nolan se lastimó? Es una idea terrible, frunció Greta. Annabel la despidió con un gesto. No pasa nada. Si esa persona estuviera aquí, la habría visto en nuestra investigación. Además, si consiguiera lo que quería, no tendría por qué volver, sobre todo porque sabe que ahora estamos en guardia. Bueno, y supongo que tiene sentido, y murmuró Tucker. Aún así, estar solo es mala idea. ¿Qué te parece? Me quedo aquí contigo y vigilo.
Tucker, Greta, vayan a contarle a Scott y a los demás lo que descubrimos. Estaremos aquí. Bueno, eso definitivamente es mejor, Tucker se frotó la barbilla. Greta suspiró. Está bien. Pero tengan cuidado. Vamos, Tucker, apresurémonos. Se dio la vuelta para salir. Bien, no me dejes sola. Gritó Tucker mientras corría tras ella. Lucky suspiró y estuvo a punto de preguntarle algo a Annabelle, pero al voltearse, Annabelle estaba demasiado concentrada en la computadora. Así que volvió a suspirar, miró a su alrededor y encontró una silla para sentarse. Mientras tanto, Annabelle pensaba para sí misma. Si esto era cierto, tenía otra razón de peso para llegar al fondo del asunto. Al fin y al cabo, no era la primera vez que se quedaba despierta toda la noche. Comparado con el trabajo de oficina en la sede de la Policía Internacional, esto no era nada. Capítulo 506. Me siento nervioso. Con la pandilla habían pasado varios días de viaje desde que salieron de Ciudad Mauville. Con Mai haciendo lo suyo, y con Ash prácticamente cubriendo la comida y el alojamiento de Mai y Max, Mai pudo usar toda su asignación mensual de patrocinio en lo que quisiera. Estaba más que contenta de gastarlo en el centro comercial, considerando que el Mauville City Mall era el segundo o tercer centro comercial más grande de todo Oen. Sinceramente, ¿qué clase de persona no querría gastar dinero allí? Y claro, como Ash estaba con ella, le llevaba las maletas. Claro, no fue difícil, considerando que Ash tenía superfuerza incluso sin aura. Aún así, la cantidad que Mai compró no se comparaba con la que Green y Misty le habían hecho cargar antes. Para contextualizar, como Ash recordaba, la familia de Misty era rica, así que fue bastante fácil. Pero Green, bueno, Ash no tenía ni idea de cuánto dinero tenía. Contaba con el patrocinio de Oak, sí, pero sus estafas también le habían hecho ganar mucho dinero a lo largo de los años. Sin mencionar que, tras obtener el tercer puesto en la Liga Índigo, ella, a diferencia de Ash Ogari, lo aprovechó de inmediato y consiguió patrocinios. Sus padres trabajaban y probablemente también eran adinerados. Así que Green tenía dinero. Mucho. Y había arrastrado a Ash de compras más de una vez. De todas formas, todo eso no venía al caso. Ahora estaban aproximadamente a la mitad de la ruta 113, en dirección a Fallargor Town para el próximo concurso de mayo. Con eso en mente, Mike felizmente comenzó su propio entrenamiento, debatiendo si usar a Ralphs esta vez, o tal vez Beautifully. Ash se lo estaba tomando con calma. Aún así, había venido por allí precisamente porque Mike debía conseguir algo importante. Ese algo era Skitty. Al igual que en la historia original, encontraron a Skitty, enfermo y herido, acurrucado en la hierba. Como no había ningún centro Pokémon cerca, y como todos habían olvidado convenientemente que Ash era médico colegiado, Brock anunció que sabía exactamente qué hacer. Y en lugar de ayudar al Skitty él mismo, a pesar de tener formación médica, condujo al grupo con demasiado entusiasmo hacia un laboratorio de aromaterapia conocido como el Invernadero. Cuando llegaron, Ash recordó inmediatamente por qué Brock había olvidado convenientemente que podría haber curado a Skitty él mismo. La aromaterapeuta era una hermosa chica llamada Eliza, la misma que Brock había visto en un comercial. No es de extrañar que estuviera tan entusiasmado. Mientras Brock miraba a Eliza con los ojos llenos de corazones, Ash ladeó la cabeza y lo miró con los ojos entrecerrados. Sabía exactamente qué clase de hombre era Brock. Sabía cuál era su verdadero objetivo al venir aquí. Simplemente no podía demostrarlo. Hola. Dijo Brock de repente, deslizándose frente al grupo a una velocidad que, sinceramente, debería haber sido ilegal. Me llamo Brock, y no pude evitar notar que eres la viva imagen de la gracia, la belleza y griega. Brock Ash lo agarró por la espalda de la camisa y lo jaló hacia atrás antes de que pudiera terminar. Tenemos a un Skitty herido. ¿Recuerdas? La verdadera razón por la que estamos aquí. Brock tosió y se enderezó, intentando recuperar algo de dignidad. Claro. Por supuesto. Primero la emergencia médica, después el romance. Ash murmuró, eso no es tranquilizador. Pikachu y Bee también miraron a Brock con los ojos entrecerrados, y podían adivinar lo que iba a pasar, por lo que lentamente se bajaron de los hombros de Ash para evitar verse arrastrados a esto. Eliza, para su crédito, no pareció inmutarse. Sonrió cálidamente y se arrodilló para mirar al pequeño Skitty rosado acurrucado en los brazos de Mai. ¡Ay, pobrecito! Mai abrazó a Skitty más fuerte. ¿Puedes ayudarla? Por supuesto, dijo Eliza con suavidad. Llévala adentro.
El invernadero se especializa en curar Pokémon mediante aromaterapia. Eliza recostó a Skitty sobre un cojín suave y comenzó a preparar una mezcla de hierbas y aceites. Tendrá que quedarse aquí unas horas, explicó, el tratamiento funciona mejor cuando el Pokémon está completamente a gusto. Mai dudó. Horas, pero si hacemos eso, entonces, Ash dio un paso adelante antes de que Mai pudiera pensarlo demasiado. Está bien. De todos modos, nos dirigimos a Fallarbor y no tenemos prisa. Tienes mucho tiempo. Brock asintió con entusiasmo. Sí. Esperar es bueno. Muy bueno. Siguiendo el ejemplo de Ash, Max saltó sobre la espalda de Brock y tiró de sus orejas, alejándolo. No eres útil. Unos minutos después, Eliza se enderezó. Está respondiendo bien. Puedes quedarte un rato si quieres. No sé si yo, y empezó Mai, pero oyó a Ash hablar. No, no te preocupes, Mai. Puedes quedarte aquí, tenemos que lidiar con esto, dijo Ash. Cuando Mai y Eliza miraron hacia atrás, vieron a Ash agarrando a Brock con una llave de estrangulamiento mientras Max caía al suelo con un codazo, desequilibrándolo. Ash apretó el agarre lo justo para evitar que Brock escapara, pero no lo suficiente como para lastimarlo. Sobre todo porque Max ya estaba causando bastante daño. Pikachu y Bee se habían separado de los hombros de Ash hacía un rato y ahora estaban sentados en el sofá junto a Mai, comiendo palomitas mientras observaban. Déjame, Ash. Esto es amor verdadero. Jadeó Brock, extendiendo dramáticamente un brazo hacia Eliza, como una heroína desmayada en una película antigua. Max, al ver lo que hacía Ash, se unió como un verdadero fanático. Me encanta mi pie. Saltó de una mesa cercana. Codo máximo. ¡Bum! Brock cayó al suelo de cara con un golpe suave y su dignidad se esparció en algún lugar cerca de las plantas en macetas. Eliza parpadeó. Mai parpadeó con más fuerza. ¿Es esto normal?, preguntó Eliza con cautela. Mai soltó una risa nerviosa. Sí. Más o menos. Ash ajustó su postura y colocó a Brock en una llave de cabeza total. Está bien, Brock, ya tuviste tus 5 segundos. Recuerda, puedo arreglar legalmente cualquier cosa que te haga. Pero, Ash, gruñó Brock, amortiguado por el suelo, ¿el amor es la mejor medicina? Max agarró los tobillos de Brock y le dijo. Genial. Puedes recetarlo desde afuera. Juntos, Ash y Max arrastraron a Brock hacia la puerta. Brock arañó el suelo pulido del invernadero mientras lo arrastraban hacia atrás, con las botas chirriando y los dedos arañando inútilmente. Eliza. Recuérdame. Recuérdame. Mis ojos. Mi sueño de criar Bullpix juntos. Ash ni siquiera miró hacia atrás. Max, levanta las piernas. Estoy levantando las piernas. No, levántalos más alto. Está intentando anclarse. Max levantó los tobillos de Brock y Brock se deslizó el resto del camino hacia la puerta como un saco de papas. Eso dejó a Mai, Eliza, Skitty, Pikachu y Bee en la habitación mientras la aromaterapia comenzaba a funcionar. Eliza se rascó la mejilla. Bueno, ¿qué tal si preparo un poco de té? Bueno, si no es mucha molestia, puedo quedarme aquí y hacerle compañía a Skitty, dijo Mai, frotándole la nuca. Mientras tanto, se oían débilmente los sonidos de Ash y Max, y el ruido sordo de lo que solo podía describirse como una silla de acero. Mai abrió la boca, la cerró y miró a Pikachu y Bee, que seguían masticando. Ambos la miraron y se encogieron de hombros. No necesitaba hablar Pokémon para saber qué decían. No es mi problema. Así que se rindió y se dejó caer en el sofá. Pikachu empujó lentamente la bolsa de palomitas hacia ella con la cola, y ella tomó un puñado. Mientras tanto, de vuelta en la base del equipo Rocket, Jessie, James y Meowth se pararon frente a Matori, quien parecía no haber dormido en 3 días y ya iba por su tercer café. En un rincón, notaron que Car se había escapado de su rincón de castigo y se había ido a hacer lo que quisiera. Sinceramente, muchos de los miembros temían que si Matori y Car se quedaban solos en una habitación, Matori lo estrangularía. Y aunque Car era estúpido, codicioso e incompetente en muchos sentidos, no era inútil. Por algo seguía siendo administrador. Aún así, eso no significaba que a nadie le tuviera que gustar, especialmente a Jessie, James y Meowth, quienes seguían teniendo problemas con él. En cuanto al resto del equipo Rocket, muchos miembros habían sido enviados a través de Owen para iniciar el plan de D. Provocar a Magma y Aqua. Con la habilidad de Petrel para el camuflaje, era perfecto para el trabajo, así que Matori le asignó un equipo y lo envió.
Es cierto que Jessie, James y Meout estaban un poco molestos por no haber podido ir. O sea, también eran maestros del disfraz. Claro, no eran tan buenos como Petrel, pero eran insuperables. Aún así, sabían que estaban en la cuerda floja con Matori, quien parecía a punto de arrancarle la cabeza a alguien. En cuanto a Archer y Proton, los habían enviado en misiones separadas para recolectar bases abandonadas y recursos del equipo Aqua y el equipo Magma. Otros administradores y reclutas que tenían tiempo libre estaban entrenando a nuevos reclutas o preparando nuevas bases. De cualquier modo, volvamos al presente. Matori terminó de trabajar en su tableta, miró su café, que hacía rato se había enfriado, y suspiró. Luego miró al Prio. Tenía pocas expectativas, así que mejor se quitaba la venda. Matori finalmente levantó la mirada. Y bien. Jessie se recuperó primero, echándose el cabello hacia atrás y dando un paso adelante. Entonces. ¿El proyecto del casino que nos asignaste? Sí, dijo Matori. El que te di porque era de bajo riesgo y requería que te mantuvieras fuera de mi camino. Misión cumplida en ambos aspectos, dijo Jessie alegremente. El ojo de Matori se crispó. James intervino rápidamente. La construcción está completa, antes de lo previsto y por debajo del presupuesto. Esto nos valió una pausa. ¿Y bajo presupuesto? Repitió Matori, como si fuera una frase que no hubiera podido decir desde su llegada a Oen, por culpa de ciertos idiotas. Meout se aclaró la garganta. Por mucho. Matori dejó su taza muy lentamente. Define mucho. Jessie deslizó una carpeta de informe perfectamente organizada sobre el escritorio. 20%, dijo. Matori miró la carpeta como si fuera a explotar. Entonces la abrió. Hojeó cada página, repasando mentalmente los números. Parecía que la había leído 3 veces, como si intentara averiguar si esto era real o si la falta de sueño finalmente la había alcanzado. Eso es correcto, murmuró. Jessie sonrió con suficiencia. James y Meout suspiraron aliviados y chocaron los puños. Matori se reclinó en su silla y cerró los ojos por un instante. Construiste un casino completamente operativo, dijo con cuidado, que cumple con las normas de seguridad, optimiza el flujo de aire, minimiza los desperdicios y genera ingresos pasivos. Ya hemos firmado nuestros primeros contratos con proveedores, añadió James amablemente. Mientras que nosotros funcionalmente empezamos desde cero, continuó Matori, abriendo mucho los ojos, y lo hiciste mejor que nuestros anteriores frentes de Oen. Jessie sonrió. Hacemos nuestro mejor trabajo cuando las expectativas son bajas. Matori la miró fijamente. Entonces, inesperadamente, se rió. Fue una risa breve. Seca. Agotada. Y los envié a 3 para que ganaran dinero porque era lo único en lo que siempre habían sido buenos, admitió. No esperaba que superaran la contabilidad central. Meout inclinó su casco, que inexplicablemente todavía llevaba puesto. Resulta que gritarle a la gente funciona. Matori se frotó las sienes. Odio que esto haya funcionado. Jessie sonrió. De nada. No, de verdad odio que haya funcionado. Me dan ganas de arrancarme los ojos ahora mismo, dijo Matori, hundiendo la cara en las manos y suspirando. Jessie parpadeó. ¿Por qué lo hicimos, bien? Porque ahora no puedo gritarte, espetó Matori, y necesitaba gritarle a alguien. Se frotó las sienes de nuevo y suspiró. Bien. Tu actuación queda anotada. Jessie, James y Meout parpadearon al unísono. ¿Era eso casi un elogio? ¿De Matori? La falta de sueño debía estar afectándola. Solo transfiere la propiedad y podremos empezar a preparar la base subterránea del casino. Tómate unas semanas libres. Te llamaré cuando te necesite para algo más. Jessie, James y Meout se quedaron allí parados, mirando fijamente, como si no pudieran creer las palabras que habían salido de la boca de Matori. Nos vamos a tomar, empezó Jessie lentamente, tiempo libre. James inclinó la cabeza y dijo, tiempo libre real. Meout entrecerró los ojos. ¿Cómo? Sin explosiones, sin disfraces, sin gritos, sin discursos de esto es tu culpa. Matori les hizo un gesto para que se fueran sin levantar la vista. Váyanse. Antes de que cambie de opinión. No fue necesario decírselo 2 veces. La puerta se cerró detrás de ellos y, durante 3 segundos, ninguno de ellos se movió. Entonces Jessie agarró a James por los hombros. James. ¿Sí? ¿Así es lo que se siente ser competente?
James se ajustó las gafas, todavía aturdido. Creo, ¿sí? Meow se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados y la mirada perdida. Vaya. Así que así es como se siente el respeto. No me gusta. Parece que no deberíamos sentirnos así. Jessie se burló. Ni siquiera nos insultó. Ella amenazó con hacerlo, añadió James. Sí, pero no lo hizo, así que no cuenta, dijo Jessie. Eso es básicamente afecto, viniendo de ella. Meow resopló. Lo siguiente que sabremos es que nos preguntará cómo estuvo nuestro día. El trío se fue, prácticamente bailando en los brazos del otro. Dentro de la oficina de Matori, el silencio no duró. La puerta se abrió de nuevo y un soldado entró nervioso, agarrando el portapapeles como un escudo. Se apresuró a avanzar. Señora. Un equipo acaba de regresar. Matori se enderezó al instante, con la columna rígida. ¿Cuál? Dijo rotundamente, ya pensando en cómo desmantelar verbalmente a alguien para aliviar su estrés. Es el equipo de Matori se sintió visiblemente desanimada, como si la hubieran dejado sin fuerzas para luchar. Por supuesto que sí, murmuró. El gruñidor dudó. ¿Quieres qué? No lo interrumpió Matori. Sea lo que sea que haya hecho, estoy segura de que hizo lo mejor que pudo. Solo, tráelo y yo me encargaré. Se frotó los ojos, esperando en silencio que nadie estuviera haciendo una estupidez en ese momento. Mientras tanto, en el almacén oculto algo estúpido estaba pasando. Colres estaba sentado en un escritorio, revisando los resultados de las pruebas que había estado realizando. Frente a él había 2 tanques que contenían los cuerpos de 2 Deoxys. Kai y Sir lo habían traído a este lugar cuando llegó a Oen, diciendo disparates sobre que este era un proyecto por el bien del equipo Rocket. Era lo suficientemente inteligente como para saber que intentaban usarlo, así que no les creyó ni una palabra. Pero él fingió que lo hizo. Actuó como si solo fuera un investigador deseoso de trabajar para el equipo Rocket. Honestamente, era casi demasiado fácil manipularlos, bueno, al menos a Carr. Podía notar que Sird ocultaba algo, pero no le importaba. Si no interfería con su investigación, el mundo podría arder, por lo que a él le importaba. Y ahí es donde entró todo esto. Había estado tomando células del Deoxys y desde entonces no había podido permanecer quieto. Por un lado, notó que todas y cada una de las células del cuerpo de Deoxys parecían estar vivas, capaces de actuar independientemente, como una colonia en lugar de un solo organismo. Básicamente, si arrancara un trozo, este haría todo lo posible por regresar al núcleo. Y ese núcleo, en cierto sentido, era el verdadero corazón. La forma más sencilla de explicarlo era que el núcleo lo impulsaba todo. Mientras el núcleo estuviera intacto, no importaba si todas las demás células del cuerpo de Deoxys se desintegraban. Deoxys sobreviviría y se recompondría con el tiempo suficiente. Y lo último, cuando comparó este ARN de Pokémon con su base de datos, notó que el ARN de Deoxys tenía una estructura genética similar al virus Pokerus. Ese descubrimiento por sí solo planteó innumerables preguntas para las que quería desesperadamente obtener respuestas. También por eso no había descansado. Estaba demasiado emocionado, tan emocionado, de hecho, que ya se preparaba para fusionar células de Deoxys con otro ADN para ver qué pasaba. Pero entonces, los pasos de Carr y Sir resonaron mucho antes de que entraran al laboratorio. Colres no levantó la vista. Colres, gritó Carr con su voz tan áspera como siempre. Ya has estado aquí bastante tiempo. Colres se ajustó las gafas, con los ojos aún pegados a los datos que se desplazaban en su pantalla. Fascinante, murmuró, más para sí mismo que para ellos, incluso cuando están aisladas, las células intentan reintegrarse. No es un movimiento aleatorio, sino dirigido. Con un propósito. Sir cruzó los brazos cerca de la puerta, sus ojos agudos escaneando la habitación, los tanques, los instrumentos. Esa no fue una respuesta. Carr se burló. Sí, la ciencia es genial y todo eso, pero te dijeron que esto era temporal. No puedes acampar en nuestro pequeño escondite para siempre. Colres finalmente giró su silla, girando suavemente para mirarlos. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Temporal es un término relativo. Discovery no opera con horarios. El ojo de Carr se crispó. ¿No eres tan gracioso como crees? No estoy de acuerdo, respondió Colres amablemente. Sir dio un paso adelante, sus tacones resonando contra el suelo metálico. La gente ya se está haciendo preguntas.
Desapareciste de la base principal y ahora Matori está nervioso. Esa combinación suele acabar mal para todos los involucrados. Colres tarareó pensativa. Ah. Sí. Matori. Eficiente. Excesivamente trabajadora. Muy intolerante a las sorpresas. Car se cruzó de brazos. Es por eso que volverás. Hoy. Colres volvió a mirar de reojo los tanques. Sus dedos golpearon el reposabrazos. ¡Qué mal momento! Sirve entrecerró los ojos. ¿Qué hiciste? Dig implica finalización, corrigió Colres. Yo diría que estoy al borde de algo extraordinario. Sí, bueno, puedes seguir trabajando en ello más tarde. Si alguien te busca, podría encontrar este lugar, dijo Car. Eso sería un problema, suspiró Sir. Colres dejó escapar un suspiro exagerado. Supongo. Pero si me permites una sugerencia, ¿podríamos enviar uno de estos a otro laboratorio? Resulta que tengo un conocido que me debe bastante. Está en Ciudad Larousse. Me parece imprudente mantener nuestros únicos especímenes en un solo lugar. Colres, por supuesto, mentía descaradamente. Su forma de hablar casi lo hizo estremecer. No creía nada, pero también sabía que estos dos tenían algo. Y si no tomaba al menos algunas precauciones, podría perder a un sujeto de investigación tan valioso. No podía permitirlo. Car parpadeó, claramente sin haber pensado tan a futuro. Yo, quiero decir, no veo por qué no. Si nadie se entera, supongo, te aseguro que mi conocido es de la mayor integridad en estos asuntos, dijo Colres con suavidad. Pero te lo contaré más tarde. Por ahora, por favor, acompáñame de vuelta a la base. Mientras Car y Sir se giraban para guiarlo hacia afuera, Colres tomó discretamente un frasco lleno de ADN de Deoxys y lo deslizó en el bolsillo de su abrigo, por si acaso. De vuelta con la pandilla unas horas después, el sol se había desplazado lo suficiente como para proyectar una cálida luz naranja a través del techo de cristal del invernadero. El aire estaba cargado de relajantes aromas florales, de esos que te hacen difícil mantener la tensión incluso si lo intentas. Skitty se movió. Al principio, solo movió las orejas. Luego, su cola dio un pequeño y vacilante movimiento. Lentamente, se incorporó, tambaleándose ligeramente antes de sentarse en el cojín. Sus grandes ojos parpadearon una vez, dos veces, y luego se enfocaron. Skitty. Mai, que había estado sentada a su lado todo el tiempo, prácticamente saltó de su asiento. Skitty. ¿Estás despierta? Skitty la miró inclinando la cabeza, luego emitió un suave y feliz chirrido y se acercó más, frotando su cabeza contra el brazo de Mai. Mai se derritió al instante. ¿Te sientes mejor? Rió suavemente, acariciándola con ternura. ¡Qué bien, qué bien! Eliza se acercó para ver cómo estaba Skitty. Debería estar completamente bien ahora. Mai dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. Muchas gracias. De verdad. De nada, dijo Eliza con cariño. Es una Pokémon muy fuerte. Pase lo que pase, no se rindió. Como si comprendiera, Skitty se hinchó orgullosamente y giró en el lugar, casi tropezando con su propia cola antes de recuperarse. Mai rió entre dientes. Ten cuidado. Justo en el momento justo, la puerta del invernadero se abrió con un crujido. Ash entró primero, luciendo completamente relajado, con las manos detrás de la cabeza. Está bien, las órdenes del médico dicen que el paciente debería estar bien para irse. Detrás de él, Brock entró cojeando, cubierto de tierra y hojas, con el pelo ligeramente quemado en las puntas, por razones que nadie quería cuestionar. Max fue el último en seguirlo, sacudiéndose las manos. Intentó coquetear con una excursionista. Brock se enderezó al instante. Tenía unos ojos amables. Ella estaba casada, Ash le dirigió una mirada inexpresiva. No estás ayudando a tu caso. Eliza parpadeó. ¿Me perdí algo? No, dijeron Ash y Max al mismo tiempo. No sé si debería tener miedo de que ustedes dos se lleven tan bien, pero voy a ignorarlo, murmuró Mai para sí misma. Ash se acercó y se agachó junto a Skitty, dejándola oler su mano. Ella se animó al instante, moviendo la cola alegremente. Parece que has recuperado toda tu energía, dijo Ash con una sonrisa. Y qué buen momento, además. Mai sonrió. De acuerdo. Se levantó, agarró la Pokébola de Combusken y señaló a Skitty. Es hora de atrapar a ese Skitty. Justo cuando Mai estaba a punto de lanzar la pelota, Ash la golpeó en la cabeza y la detuvo.
¿Qué crees que estás haciendo y? ¡Ay! ¡Ash! Mai se frotó la cabeza y lo miró fijamente. ¿Por qué fue eso? Ash la miró fijamente, completamente inexpresivo, con los ojos entrecerrados. Mai. ¿Qué? Estaban a punto de iniciar una batalla Pokémon, dijo con voz seca, luego giró lentamente la cabeza e hizo un gesto a su alrededor, dentro de un invernadero de cristal, lleno de equipo frágil, químicos, y un aromaterapeuta muy paciente. Mai se congeló. Eliza miró las delicadas bandejas de aceites, quemadores y frascos de vidrio que los rodeaban. Max entrecerró los ojos y dijo, vaya. Eso habría sido muy caro. Brock, todavía sacándose la suciedad del pelo, asintió sabiamente. Y peligroso. Los aceites de aromaterapia son inflamables y se sobrecalientan. Todos lo miraron. ¿Qué? Preguntó Brock. Sé de medicina. La cara de Mai se sonrojó. Yo no iba a pelear. Solo, ya sabes, una pelea rápida. Ash levantó un dedo. Ajá. Mai se cruzó de brazos y dijo, Ash. Ajá. Ella hizo pucheros. Atrapaste Pokémon como este todo el tiempo. Sí, pero no con un tipo fuego en un lugar lleno de plantas y aceites, aclaró Ash. Así que aquí tienes una idea. ¿Qué tal si simplemente preguntas? Ash le hizo un gesto a Skitty, que había encontrado un lugar cómodo al lado de B y estaba acurrucándose contra él, lo que hizo que el cerebro de B fallara nuevamente. Mai ignoró eso. ¿Preguntar? Sí. ¿No has aprendido nada de cuando salimos con Wally? Puedes preguntarle si quiere venir contigo. Si quiere, ni siquiera tendrás que luchar. Ash volvió a golpearse la frente. Bueno, si tú lo dices, supongo que puedo intentarlo, murmuró Mai. Estaba más inclinada a hacerlo, sobre todo porque era recomendación de Ash, y recordaba cómo Wally había conseguido su Ralts. Se agachó junto a Skitty. Oye, Skitty. ¿Quieres venir conmigo? Dijo Mai, sonriendo mientras le ofrecía una Pokébola vacía. Por favor. Skitty la miró, luego miró la pelota, la golpeó con la cola y saltó dentro. La pelota ni siquiera rodó, simplemente se cerró. Skitty fue atrapado. Eso realmente funcionó, Mai parpadeó. ¿Qué esperabas? Dijo Ash. Y mira, no tuviste que luchar, y el laboratorio de Eliza no está destruido. Eliza dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias por no destruir mi laboratorio. Brock estaba a punto de decir algo cuando Max lo agarró de nuevo. No hay problema, dijo Max, usando toda su fuerza para evitar que Brock escapara. Mai dejó escapar un suspiro que era casi una risa y sonrió. Bueno, gracias a todos. No nos agradezcas todavía, sonrió Ash, todavía te queda un concurso por ganar, así que ve y mátalos. Fin del capítulo 506.